Bien. Mis hermanos, sean todos muy bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos, especialmente a aquellos quienes hace tiempo no veíamos, a Sandra, allá. Le damos la bienvenida. Un aplauso a Pablito. ¿Cómo le damos un aplauso a Pablito? Un aplauso a Pablito. Muy bien. Muy bien. Mis hermanos, también quisiera que ustedes puedan tener sus oraciones a nuestro hermano Sebastián. Usted dice nuestra hermana Irma. No, es nuestro hermano Sebastián hoy. Ayer estuvo plantando unas plantitas y se lastimó la columna, entonces está, pues usted sabe, es un hermano mayor y él hoy, aún queriendo venir, no pudo porque estaba con esa dolencia en su cintura. La hermana Irma me llamó y pidió que digamos, pueda compartir el por qué no puede estar en la casa del Señor. Así que les encargo vuestras oraciones. Mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias. Volvemos otra vez al libro de Romanos, Romanos capítulo 12, del verso 14 en adelante. Romanos capítulo 12, verso 14 en adelante. ¿Lo tiene ya? Amén. Muy bien. Y el título de la enseñanza de esta mañana es Bendecid. Bendecid. Es una palabra muy común. Es un título muy corto, pero tiene una profundidad muy grande. De hecho, la enseñanza en esta mañana no ha de durar más de lo que dura cada enseñanza en cada domingo, pero la práctica de esta enseñanza pudiese llevarnos toda la vida en su aplicación. Yo le sugiero que usted pueda escuchar esta enseñanza y luego, con la tecnología que tenemos en la actualidad, poder repasar esta enseñanza al menos una vez por la semana, ¿sí? Va a ser muy importante porque es la clave o una de las claves que nos han de ayudar a poder tener mayor profundidad y entendimiento espiritual, mayor madurez espiritual. Fíjense que el término Dios te bendiga es un término que lo usamos muy a menudo. ¿Cuántos utilizan el término Dios te bendiga? Todos, ¿no es cierto? Dios te bendiga es un término muy común. Claro está de que en la acentuación o la entonación tiene otras características. No es lo mismo decir Dios te bendiga a decir Dios te bendiga. No es lo mismo. Tengo un sobrino que de muy pequeño su madre obviamente nunca le permitió decir ninguna palabra que no fuera una sana palabra. Entonces él de muy pequeñito inventó una palabra donde él pues externaba su frustración y él decía tobillo-pie, pero con una entonación en la T y en la P, tobillo-pie. Sí sabe lo que es el tobillo, ¿no? Sabe lo que es el pie. Pero dicho de esa manera, pues sonaba como algo, externar una frustración muy grande. Y no decía una palabra obscena o una mala palabra, sino que decía dos palabras comunes, pero en la entonación estaba la fuerza de lo que estaba diciendo. Y a veces decimos nosotros que Dios te bendiga de una manera o una forma que no externa lo que realmente quiere decir. Dígale a su hermano, Dios te bendiga, pero no con los dientes así duros. Dios te bendiga, dígale, Dios te bendiga. Ahora dígale a otro hermano, Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga. Muy bien, muy bien. Y de hecho lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Muy bien, vamos entonces a la palabra, al texto bíblico. Dice el versículo 14 de Romanos capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está:
Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza, o ascuas de fuego, pues amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios añada bendición a su palabra. Mis hermanos, vamos a desplazarnos directamente a través de estos versículos, tomándolo tal y como vienen. Y hoy vamos a ver, o vamos a entender, y vamos a mirar la aplicación de los versículos 14 y 15 de Romanos capítulo 12. Y dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La primera pregunta que podemos hacernos en esta mañana es justamente qué tiene que ver un versículo con el otro. ¿Cómo podemos conectar el versículo que dice bendecid los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran? ¿Qué tiene que ver un versículo con el otro? Podríamos preguntarnos. Bueno, la respuesta es más de lo que usted puede pensar. Por ejemplo, ¿cuál sería una razón por la cual usted no lloraría con los que lloran? ¿Por qué razón usted no lloraría con los que lloran? Bueno, una razón sería que usted se alegra de que ellos estén llorando, ¿sí o no? Pudiese ser. Si usted no llora con los que lloran, es que usted pudiese alegrarse por aquel que está llorando. En otras palabras, usted se molestó por la forma en que lo trataron y luego algo malo le ocurre a aquella persona que lo maltrató y usted se alegra. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que ver la conexión del versículo 14 con el 15? Claro que sí. La respuesta es que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo nos exhorta, nos dictamina, nos dice de parte de Dios que no maldigan a aquellos que los persiguen. No desee que sean malditos. No se alegre cuando ellos están llorando. Fíjense cómo se conecta justamente el versículo 14 con el versículo 15. De hecho, estamos justamente siendo enseñados en lo que es el poder bendecir. De modo que parece como si hubiera una conexión muy cercana entre estos dos versículos. Pero también surge en la lectura del texto otras preguntas que pudiésemos hacernos. La primera pregunta que pudiésemos hacernos es: ¿nos regocijamos ante todo gozo y lloramos ante todo lloro? Esto sería un buen planteo. No existen ahí distinciones que deben ser hechas entre las diferentes clases de lloros y de gozo. O sea, ¿lloramos con todos los que lloran y nos gozamos con todos los que se gozan? Bueno, de hecho la Biblia nos muestra de que hay algunos lloros sobre los que debemos estar muy alegres, ¿bien? Y hay algunos gozos sobre los que debemos estar muy tristes. Usted dice, ¿cómo así, pastor? Bueno, fíjense que Jesús dijo, y Lucas documentó en el versículo 25 del capítulo 6 del Evangelio de Lucas, donde Jesús dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. O sea que hay un gozo que tiene el mundo y que se goza en muchas cosas de las cuales nosotros no podemos gozarnos con aquello que se están gozando. Y por otro lado, no existe un lloro en el que debemos regocijarnos, un lloro que lleve a la vida. La respuesta es sí. De hecho, el apóstol Pablo lo documenta en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el versículo 10, en el capítulo 7, donde dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. O sea que hay una tristeza que produce arrepentimiento, que viene de parte de Dios, que lleva a la salvación,
de la cual no hay que arrepentirse. Por ejemplo, la tristeza que es según Dios es de seguro algo maravilloso. Hay una tristeza que Dios produce en nuestro corazón a la cual pues podemos tener gozo. Es doloroso, claro que es doloroso reconocer nuestra condición, es doloroso el trato de Dios muchas veces en nuestra vida, claro que sí, ¿sí o no? Claro que sí, pero está tan lleno de esperanza y de vida el trato de Dios que ese dolor se convierte en gozo. De hecho, nuestras lágrimas pueden fluir en ese momento, pero serán como las lágrimas de una madre que se queda mirando a su recién nacido. ¿Cuántas madres cuando vieron a su recién nacido, más allá del dolor que sintieron, pues brotan en lágrimas, ¿no? Por el gozo, pues, de ver a su hijo, de ver a su niño, a su niña. De modo que no lloramos igual con todos los que lloran, o todos los lloros, por decirlo de una manera, y no nos regocijamos igual con todos los gozos, por así decirlo, sino que tenemos o entendemos a la luz de la palabra que el llorar con los que lloran y el gozarse con los que se gozan tiene ciertas limitaciones. Existe una conexión extrema, una conexión radical entre estos dos versículos, el 14 y el 15, que estamos mirando con detenimiento en esta mañana, entre una sincera identificación de un lado, o sea, hay una honesta identificación de un lado, y bendecir a aquella persona o aquella persona, pues, que honestamente nos está maldiciendo del otro lado. De hecho, hay una identificación. Por un lado, pues mi intención es bendecirlo, independientemente de que la otra persona pudiese maldecirme. Y lo vemos más claro si retrocedemos. Vamos a mirar un poquitito el capítulo 12, porque vamos a verlo en la dimensión que el Señor quiere mostrarnos, para de esta manera poder decir cómo podemos regocijarnos, cómo podemos amar a aquel que pues no nos trata bien. Y lo veremos esto en el contexto de lo que los versículos 14 justamente nos están mostrando, del 14 al 21 nos está diciendo, pero en los primeros versículos del capítulo 12 nos muestra en profundidad cómo funciona este proceso. De hecho, todos estos mandamientos tienen su raíz en la liberación. Diga conmigo liberación. Hay una liberación de la autopreocupación, una liberación del autoenamoramiento, una liberación de la autoexaltación. Y pudiéramos justamente ir al versículo 1 y examinar la palabra. En el capítulo 12 nos dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios. Y podemos mostrar cómo todo este capítulo es el fruto de ese abrumador obrar de Dios y sus misericordias. Dios ha sido misericordioso con usted y conmigo de tal manera que hemos experimentado su gracia, y en ese contexto empieza a desarrollarse esta clase de amor. Claro está que si usted no ha experimentado la misericordia de Dios, usted pudiera decir: wow, mis respetos por esta clase de gente que no responde con la misma moneda. Sin embargo, pudiese en esta mañana dar un paso más y poder encontrarse con aquel Dios que lo ama de una manera misericordia y poder experimentar esta gracia que viene de parte de Dios. Para aquellos quienes conocemos al Señor, podemos entender en el contexto que el apóstol Pablo nos está hablando que todo funciona a partir de la misericordia de Dios. Y luego podemos ver que el versículo 3 nos habla del capítulo 12, nos habla de la fe. Pero antes de llegar a ese versículo, el versículo 2, el Señor acaba de decir que la vía o el camino para vivir como un cristiano es ser transformado en nuestra renovación de nuestra mente, de modo que podamos apreciar y abrazar la voluntad de Dios. Hay un proceso, diga conmigo proceso. Hay un proceso de renovación, hay un proceso de transformación. Hay un momento en donde pudiese entender
que no conozco todas las cosas y que necesito ser enseñado, y que en ese proceso el apóstol Pablo nos dice de que hay una transformación en nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que comprobemos de antemano que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Vale decir que al poner en práctica las promesas de Dios, al ser obediente al Señor, puedo encontrar de que la palabra de Dios funciona, se aplica. Convengamos en que la definición del pecado es la desconfianza de Dios. Podemos definirlo en 3 palabras, o tal vez en una. Pecado igual a desconfianza. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y en 3, desconfianza de Dios. Esto es lo que es el pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta al ponerla por obra, empieza a haber una transformación. Diga conmigo, transformación. Hay una transformación en nuestra manera de pensar. Entonces, solo entonces, descubrimos para nosotros el más profundo nivel de transformación y renovación que Dios tiene para nuestras vidas. Y justamente es allí por donde empezamos a hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Bueno, justamente como dice el versículo 14 y 15, bendecid a los que os persiguen y llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y aquí está lo que dice justamente el versículo 3 que hicimos mención hace unos minutos pasados, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí o de sí mismo con cordura, con mesura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, ya hemos usado mucho tiempo en este tema, así que solamente daré un pequeño resumen. ¿Cuál es la alternativa a la mente de Pablo para no sobreestimarnos? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo Pablo presenta que nuestra vida y nuestro corazón esté encaminado a la búsqueda y al obrar de Dios en cada una de nuestras vidas? Bueno, la respuesta no es menospreciarnos, ¿bien? Aunque es un buen lugar para comenzar de vez en cuando, ¿sí? La respuesta es, o la alternativa de Dios, es pensar de nosotros mismos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Claro, porque cuando usted se mira en el espejo de la fe, pues el espejo de la fe es como una ventana, donde cuando usted se mira, ve la gloria de Dios. No se ve usted a usted mismo. Esto es lo que hace la fe. La fe no se mira a sí mismo, no dice qué grande soy, qué bueno, qué bien que me siento, sino que la fe invita a su vida a poder glorificar totalmente a Dios. Y justamente esto es la fe. Cuando la fe se para frente a un espejo, el espejo se vuelve una ventana y ve del otro lado la gloria de Cristo. Esto es lo que hace la fe. Escuche con atención, la alternativa decisiva a decir justamente no es yo soy todo. Justamente decimos, bueno, yo soy todo, bueno, eso es lo que dice el mundo. Y esa es una alternativa que para el cristiano justamente no debiese ser. Ahora, tampoco es la alternativa de decir yo soy nada. Porque puede que usted diga, bueno, yo soy todo antes cuando estaba sin Cristo, ahora yo soy nada. Bueno, la alternativa cristiana no es decir yo soy nada. ¿Cuál es la alternativa cristiana? Cristo es todo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. La alternativa cristiana es Cristo es todo. Diga conmigo, Cristo es todo.
Y este es el principio. No es decir, yo soy todo, no, yo soy nada. No, Cristo es todo. Porque la fe hace que yo pueda ver la gloria de Cristo. Mire cómo el versículo 3 justamente se conecta con este mandamiento, donde dice, bendecid a los que os persiguen y llorad con los que lloran. Justamente en la segunda mitad del versículo dice, piensen de ustedes con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, la medida de fe que tenemos es parte de la gracia que Dios nos ha dado. Ahora bien, en estas tres condiciones conocemos tres clases de personas hoy en día que hoy vamos a observar, a las que vamos a ver cómo se aplica lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Aquellos que nos persiguen, los que se gozan y los que lloran, como dice Pablo. Pablo nos dice con la autoridad de Dios cómo debiésemos tratarlas. He aquí la forma en la que vive una persona por la que Cristo es el todo, como dice el apóstol Pablo, y dentro de esa perspectiva usted y yo debemos recrearnos. El apóstol Pablo justamente en el versículo 12 de Romanos, en el versículo 14, del capítulo 12 de Romanos nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. De hecho, justamente, aquí está la forma en la que vive una persona para que la persona en la cual Cristo es todo y para que la persona en la cual su yo está totalmente destronado. Cuando el yo está destronado, puede aplicar este pasaje, puede vivir este versículo con extrema intensidad. Note de cuán extremo es este comportamiento. No solo dice, no tomen represalias, dice la palabra. No solo dice, pues no respondan la agresión, sino que usted pudiera no responder la agresión, usted pudiera poner cara de feliz cumpleaños ante su enemigo, pero guardar resentimiento vengativo en su corazón. Pudiese ser el caso. Ahora, el punto justamente es que la palabra de Dios dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué dice? Y no maldigáis. Y fíjense que el Evangelio de Lucas nos documenta lo que Jesús dice en el capítulo 6, versículo 28, y dice nuevamente el pasaje que leímos hace unos minutos pasados. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué está diciendo la palabra? Bueno, la palabra está diciendo que debemos orar por aquellos quienes nos maldicen. Y fíjense que la palabra orar muestra un comportamiento, no solamente una acción externa, comportamiento externo, sino que también un comportamiento interno. La oración es para Dios. Es la expresión de que usted desea, de lo que usted desea. Así que bendecir a alguien no solo es o se refiere a la forma en la cual usted trata a la persona. Bendecir a alguien tiene que ver con orar por aquella persona y poder desearle el bien. Fíjense que esto no es un salmo imprecatorio, que son los salmos de venganza, pues, ¿no? Un salmo vengativo, que le caiga rayos y centellas, que Dios te bendiga. No, esto no es. La palabra dice, no, bendecir, orar. Y en la oración está justamente una buenaventura, un bien hablar, que le vaya bien pues a aquella persona. Y Jesús dice en las bendiciones, justamente que las bendiciones son para decir un bien, no para decir una maldición. Esto ya lo sabemos. Esto es justamente lo que significa bendecir. O sea, bendecir es orar por los otros, es orar por aquellos que en algún momento, por alguna razón, por alguna circunstancia, te han maltratado. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y orar por qué? ¿Por qué tengo que orar? ¿O qué bendición tengo que orar para aquella persona?
Bueno, la oración es una oración sencilla. Orar para que Cristo sea manifestado como la perla de gran precio en el corazón de aquel que es aquel que te está persiguiendo, de aquel que te ha dañado, de aquel que te ha lastimado. Esta es la oración que tú tienes que hacer. Es: Señor, te ruego que tú te glorifiques en su vida para que esta persona pueda verte a ti como la perla de gran precio. ¿Sí o no? Esta es la oración por excelencia. Así que la vida cristiana es extrema y corta la raíz de lo que somos y lo que esperamos ser. ¿Por qué? Porque hay ciertos matices que en esta tarde estamos descubriendo. Y ahora podemos ver de dónde viene esta clase de comportamiento, que es un comportamiento radical al poder orar por nuestros enemigos. Lo que significa que esto viene a partir de la fe. Esto viene a partir de la comunión con Dios. Y significa que Cristo es suficiente para todo. Viene de no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y viene de pensar de nosotros mismos con cordura conforme a la fe que Dios nos repartió a cada uno. Amén. Justamente, si vamos a ser tratados injustamente y hasta heridos y lastimados injustamente por el bien de Cristo, y sin embargo vamos a bendecirles y orar por ellos, entonces, escuchen con atención, nuestra obsesión natural con la autopreocupación, nuestra obsesión natural con nuestro autoenamoramiento, nuestra obsesión natural en nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra autoexaltación, tiene que morir. De otra manera, usted se va a hacer cargo de la ofensa que le están haciendo. Es imposible poder bendecir a aquel que te maldice si hay algún resquicio en tu vida de autopreocupación, de autoenamoramiento y de autoexaltación. Obviamente que esto es vital para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Obviamente, aunque esto es importante, esto no es suficiente. La palabra dice que tenemos que estar en la condición de muertos, pues. Pero no es solamente esto, sino que esto debe ser, digamos, parte del estar llenos de Cristo, el estar llenos de la presencia del Señor. Obviamente, de esa pasión por Cristo, de la exaltación de Cristo, y esto es lo que hace la fe. La fe contempla y abraza el tesoro suficiente para nuestra vida que hace que toda instancia de agresión externa no nos lastime. La pregunta es: ¿cómo pues nos motiva la fe en Cristo para bendecir a nuestros enemigos? Bueno, dice la palabra nos muestra que por lo tanto la fe en Cristo es la causa de nuestro comportamiento y es la raíz de no maldecir a nuestros perseguidores y la raíz justamente de bendecirlos y de orar por ellos y de desear para ellos un eterno bien. Usted me dice: pastor, ¿y cómo trabajan todos estos conceptos? ¿Cómo se aplican todos estos principios? ¿Cómo funcionan? Bueno, muy sencillo. Funcionan así, fíjense. La fe en Cristo implica abandonar nuestro yo natural. Lo que dijimos minutos pasados. La fe en Cristo implica que estamos muertos a nuestro autoenamoramiento, a nuestra autoexaltación, a nuestro deseo de reconocimiento. La fe en Cristo hace que Cristo sea glorificado. Amén. Y esto pudiese incluir nuestro cuerpo. Ahora, como la fuente principal de nuestra satisfacción y de nuestra seguridad es el Señor, obviamente mi yo está muerto. Es decir, que pudiesen lastimar. Miren, si hay un muerto, por más que lo golpeen, por más que lo pateen, por más que lo corten, está muerto. ¿Lo van entendiendo?
Esta es la visión. Este es el punto. Así es como funciona. Así que el yo, incluyendo el cuerpo, en este sentido muere. Por lo tanto, amenazar a ese yo con palabras de desprecio, a ese yo con palabras de dolor o con la muerte, ya no es una amenaza importante. ¿Por qué? Porque está muerto. No morido, está muerto. Está muerto. Entonces ya no es amenaza. No es amenaza que le maltraten. No es amenaza que lo agredan. Porque de todos modos ya está muerto. Y justamente ese antiguo yo, justamente que es esa nuestra vida, y son esos nuestros tesoros, y son todo aquello, ya pasaron, ya no están. O sea, ya no es más una amenaza importante. De hecho, ese antiguo yo no es nuestra vida, ni nuestro tesoro, ni nuestro más grande gozo y duradero gozo. Ya no es. Mi gozo ya no está en todo lo que pudiese ser el mundo. De modo que estamos libres del furioso impulso de devolver el golpe a aquellos que una vez, pues, me han lastimado. ¿Me va entendiendo? Por eso usted puede amar a su enemigo, porque le resbala, porque no le afecta, pues. ¿De qué le va a afectar si ya su yo está muerto? Y usted lo que vive, lo vive en la gloria de Cristo, y Cristo es su perla de mayor precio. Al mismo tiempo, esa fe en Cristo hace algo todavía más importante. No solamente nos hace dejar de ver nuestro yo como una muestra principal y fuente de contentamiento y seguridad, sino que nos vuelve hacia Cristo. Nos hace mirar hacia Dios. Y es ahí donde usted puede decir: Señor, dame a Cristo. Dame, Señor, tu presencia más. Nos hace ver y abrazar a Cristo como nuestro suficiente contentamiento y seguridad en todo. Diga conmigo: Cristo es mi seguridad y mi contentamiento en todo. Bueno, ahora debiera llevarle la vida para procesarlo, ¿no? Debería llevarle toda la vida para que Cristo sea su seguridad y su contentamiento en todo. De hecho, este mirar hacia Cristo nos motiva justamente de varias maneras para poder ser misericordiosos. En primer lugar, Cristo, al cual nosotros contemplamos y abrazamos, al cual nos contempla y nos abraza, bendijo a los que lo maldijeron. Dice el Evangelio de Lucas en el versículo 23, en el capítulo 23, en el versículo 34, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, si usted ve y aprecia la misericordia de Cristo, usted amará ser misericordioso. ¿Por qué? Porque es el corazón del Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que mirar a Cristo nos vuelve misericordiosos. En segunda instancia, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mis hermanos, usted, o mejor dicho, la mayoría de ustedes gozan de la misericordia de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? Claro que gozan de la misericordia de Dios. Y aquel que en esta mañana no goza de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios está disponible para que usted se reconcilie con Dios. Esto lo vamos a hacer al final del servicio. Pero fíjense qué notable, mis hermanos. Todos gozamos de la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que usted, antes de alcanzar la misericordia de Dios, ya Cristo misericordiamente lo amaba.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió cuando usted era enemigo de él, ¿sí o no? Y si Cristo hizo esto, ¿cómo usted puede odiar o puede responder con la misma moneda a alguien que lo está ofendiendo? Si Cristo antes, cuando usted ya lo estaba ofendiendo, Él previamente murió por usted. De tal manera que no hay lugar, cabida o posibilidad de que usted pudiera maldecir a alguien cuando todavía no conoce ese alguien de Dios, cuando Cristo murió por usted impío aún antes de que usted conozca al Señor. ¿Me va entendiendo? Por eso es que la misericordia de Dios nos hace decir, wow, chihuahua, ¿no? Wow, claro, no lo puedo hacer. Usted no puede regocijarse por el hecho de que su vida depende totalmente de la inmerecida misericordia de estar bendecido por Cristo, cuando usted era su enemigo, y entonces darse la vuelta y maldecir a aquellos que los persiguen a usted. No puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque previamente ha experimentado la misericordia de Dios aún cuando usted era un maldiciente de Dios con sus hechos y sus actos. Y si Dios lo amó de esa manera, ¿qué le hace pensar que usted no debe hacer de la misma manera con aquel que lo ha lastimado? Y esto es muy importante, porque de esta manera, por sobre todas las cosas guardadas, la palabra dice, usted debe guardar su corazón. Miren, no hay nada más triste que un cristiano entristecido. Dice la palabra, tengan cuidado, por ahí pudiese empezar alguna raíz de amargura que, contaminando su corazón, los lastime de una manera casi irreversible. Es algo muy lamentable que un cristiano viva en la tristeza, que pueda ser lastimado. Bueno, es propio de la vida. La vida conlleva situaciones de choque, de golpes, pero de ahí en más a que tenga que responder con la misma moneda, es lo que la palabra de Dios justamente le está exhortando. Y fíjense que aquel Cristo que justamente nos contempla o contemplamos y lo abrazamos a través de la fe, ha hecho que nuestro futuro absolutamente sea totalmente seguro en el Señor para siempre, aún en las situaciones más adversas. Por lo tanto, nuestros perseguidores no nos pueden destruir, y nosotros no necesitamos ser en esta tierra quienes tengamos la última palabra. ¿Por qué? Porque al final del día, la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene Dios. No temáis, dice el Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo esto, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos ¿qué? Contados, aún los que nos faltan, ¿no? Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. La verdad es que la raíz de esta experiencia en el Señor es justamente el amar a Cristo. Es la muerte al yo y al invencible deleite en la persona, y justamente el cumplimiento de mis deleites, y empezar a descansar en la gracia y el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, solo de esta manera, podemos tener un corazón sano, un corazón que mira a Cristo, un corazón que pasa por este valle de sombra y de muerte, en donde recibe lastimaduras, claro que sí, pero como dice la palabra, bendice a aquellos quienes los maldicen. Y puede llorar con los que lloran, y puede gozarse con los que se gozan, porque hay una motivación producto del amor de Dios en cada una de nuestras vidas que nos llevan a vivir una vida superior.
a una vida que está enclavada en la experiencia de aquel que tiene sus pies bien firmes en la roca, inamovible. Aquel que anda en las alturas, ¿sí? Y que desde las alturas pues puede observar las situaciones de la vida con una perspectiva más amplia, entendiendo de que no todas las cosas son buenas, pero que todas las cosas, todas, nos ayudan para bien. Poder comprender de que si el Señor nos amó tanto, su misericordia nos lleva a replicar la misma experiencia. Entender de que el camino es la fe, porque la fe es esa ventana que al mirarnos pues refleja la gloria de Cristo. Por eso es que en esta tarde no pudiésemos decir, bueno, yo no soy nada. No, Cristo es todo. Cristo es todo. Y esto es lo importante. No es que usted diga, bueno, yo soy un campeón, no. O el otro, no, yo no soy nada. No. Ninguno de los dos. Cristo es todo. Y al ser Cristo todo, Él es aquel que está en mi vida, llenando mi corazón. Y ya no soy yo, sino es la gracia de Dios obrando en mí. De tal manera, justamente, que si usted lucha con sentimientos de amargura y venganza, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es profundizar con Cristo hasta que lo conozca y lo ame a Cristo y lo pueda ver realmente como Él es. No se enfoque por ahí, por aquel que lo ha lastimado. Enfóquese en la grandeza de Cristo. Y de esa manera usted va a poder ser más que victorioso. Y no solamente va a decir te bendigo o te bendigo, no. Sino que la bendición va a ser externada, pero también va a ser orada. Señor, bendícelo. Señor, que conozca esa perla de gran precio, que te conozca a ti como el valor supremo en su vida. Amén. Yo los invito a que sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos enseñas a bendecir. No es una palabra, no es una declaración, sino que es una experiencia.